Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video semanal del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como cada fin de semana, vamos a estar repasando lo más importante que nos dejó el mercado, tanto en el panorama local como internacional, con una semana particular en lo que fue el mercado argentino, post elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado, y en donde tuvimos mucha volatilidad en los activos locales, que vamos a estar repasando en definitiva cómo han terminado. Así que vamos a la presentación en pantalla para comenzar con las variaciones relevantes, comenzando por los dólares financieros, un dólar oficial que terminó la semana en 1.453, el MEP en 1.469 y el CCL en 1.476, subas en torno al 6% tuvimos al finalizar la semana. Los bonos también con importantes caídas, el L30 cerrando en 52, el GD30 en 54.50, caídas en torno al 7%, y un riesgo país ya alcanzando valores superiores a los 1.000 puntos, algo que no veíamos desde hace casi un año atrás. Los índices, el Merval también con importante caída, casi un 12%, que medido en dólares, también por la suba del tipo de cambio, terminó siendo del 17%. Los índices estadounidenses con subas en los tres índices, el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's, sobre todo el índice del Nasdaq, el tecnológico, por impulsos que vamos a estar viendo más adelante, noticias, ¿sí? Presentaciones de balance que han impulsado al alza el índice, y el mercado emergente, Brasil y China, también con subas relevantes en todos los índices, ¿sí? Por el lado de los commodities, vemos al oro también con suba de 1,5 puntos, alcanzando un nuevo máximo, superando los 3.600. La plata también con suba importante en 42, y el petróleo, a pesar de estar en niveles bajos, también con un leve rebote de un 1% y llegando a los 62,59 su cotización. Ahora vamos a estar repasando en detalles los gráficos de algunos de ellos. Vamos a comenzar por el Merval, ¿sí? Que ha sido la noticia relevante, así que vamos a compartir el, el gráfico, ¿sí? Directamente. Acá, como vemos en pantalla, vemos la caída, acá estamos en gráfico semanal, justamente, vemos la caída del 11,9% que mencionábamos en pesos, ¿sí? Luego del rebote que había tenido a mitad de julio, empezó cuando surgió todo esto de las escuchas que no le jugaron obviamente para nada a favor y que sin duda han tenido un resultado, un impacto directo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Desde aquel entonces tuvimos una caída que empezó a fines de la primera semana de agosto del 24% en pesos, ¿sí? Con la suba del tipo de cambio, esa caída, perdón, fue aún un tanto más, cercana al 32%, como vemos en este índice que es el Merval medido en dólares, y que de hecho ya perforó esta semana con la caída la media móvil de 200 ruedas en visión semanal, por lo cual hemos parado justamente en este soporte que ya habíamos trazado de antemano, que fue la zona de los 1.195, 1.200 puntos. ¿Sí? Cerramos en los 1.195, apenas por debajo de los 1.200. Perdón, el soporte estaba en los 1.175. Y ya el próximo en los 1.070. Bueno, sin duda que las próximas semanas, hasta las próximas elecciones, van a ser muy volátiles, por lo tanto, aconsejamos y recomendamos tener prudencia, revisar la cartera, la composición que tenemos en nuestra cartera para ver si se amolda el riesgo que estamos dispuestos, obviamente, a afrontar. Si vamos a ver, hacer mención especial ahora al Merval en dólares, viéndolo en días, para ver también dentro de esta semana cómo fue el comportamiento del mismo. Vemos que sin duda la gran caída fue el día lunes, con una caída del índice en general del 17%. Luego tuvimos rebotes apenas el día martes, un rebote importante el día miércoles, superior al 5,37, pero ya jueves y sobre todo el viernes, porque el jueves era de esperar que corrija un poco luego de la fuerte subida del miércoles, bueno, pero el día viernes cayó importante a los mismos valores que había cerrado el día lunes, ¿sí? Fíjense, esto es notorio, en donde, bueno, si bien la buena noticia es que no hizo un nuevo mínimo, prácticamente no varió, no hubo modificaciones ni siquiera al alza en esta semana, más allá de lo ocurrido el día miércoles. Así que sigue
inquietante el índice e incierto que pueda suceder de aquí en adelante, por eso los consejos que mostramos. Por el lado de Estados Unidos, el Nasdaq haciendo un nuevo máximo, aquí lo vamos a marcar, con una variación al alza de, como decíamos, estamos en gráfico diario, ¿sí? En la semanal subimos 1,84, por encima de en las medias móviles ya está en valores bastante elevados, pero siempre como decimos, ¿sí? Es complicado comprar en máximos, pero porque por el riesgo también es más probable que corrija que siga subiendo. Pero por el momento el mercado le sigue dando respaldo a los índices y siguen en ascenso. Como vemos también acá en el Standard & Poor's, que esta semana tuvimos un nuevo máximo, si bien no cerró la semana en máximos, tuvimos dentro del día viernes un nuevo máximo, después cerró levemente o similar al cierre del día jueves, como vemos en pantalla. Les recuerdo, estamos en gráfico diario. Y por último, el Dow Jones, que también hizo un nuevo máximo, lo hizo el jueves, el viernes corrigió un poco a la baja, pero que también tuvo una semana al alza de cerca del 1%. Mismo caso para otros mercados como ser el emergente, que ha subido un 3,59%, haciendo también nuevos máximos del último tiempo. Fíjense, hace bastante no teníamos... Bueno, perdón, estamos en máximo histórico. A ver. Bueno, similar acá, ¿eh? Estamos muy similar a febrero del 2021. ¿Sí? Acá lo podemos ver, donde había sido el último máximo. Fíjense, ¿eh? Justo en la misma zona del máximo. Así que está en una zona importante el índice emergente, que viene con una recuperación importante desde abril de este año, ¿sí? También se ve favorecido mucho por la posible reducción de tasas de interés por parte de la Fed en Estados Unidos, que lo impulsa al alza. Si vemos, Brasil también ha tenido un comienzo de año muy bueno, con sus correcciones típicas, pero que también lo ubica en un máximo desde febrero del año pasado, que no tenía esta cotización superando los $30 el ETF. Si nos vamos al dólar, vemos las variaciones que hemos tenido dentro de esta semana. La suba que ha llegado a valores 1.514, apenas abría la rueda, después cerró en 1.430. Tuvimos martes, miércoles pequeña corrección, pero ya jueves tuvimos un alza del 1,78% y el viernes otra suba del 1,19%, ubicando el cierre en 1.468, 1.469 prácticamente el MEP, con un overshooting importante desde el cierre viernes previo a las elecciones del 5 de septiembre, que también había cerrado en torno a máximos del último tiempo, ¿sí? Ya estas cotizaciones representan los valores más elevados desde la gestión de Javier Milei, y es todo un desafío político-monetario lo que ocurrirá con el dólar y con las tasas de interés de aquí a octubre, para que no le juegue una mala pasada para las elecciones. Ahora vamos a ver en detalle eso. El contado con liqui, un gráfico semanal, cerrando también en máximos 1.476. Y por el lado de los commodities se destaca, como decíamos, el oro, en donde tuvimos una semana con máximo histórico, que luego corrigió, lateralizó un poco, pero en 3.643. A ver, ¿puede volver a ser un nuevo máximo? Sin duda que se está comportando como herramienta de refugio, como instrumento de refugio ante caídas de tasas de la Fed, que pueden el mercado quizá estar descontando, y también incertidumbres en cuanto al panorama político por parte de Donald Trump. Estaba ya demasiado elevado, pero también lo hemos visto aquí, que también estaba elevado, lateralizó un poco, juntó con las medias y ahora volvió a tener otra suba importante. Lo más probable es que quizás vuelva a lateralizar un tiempo y ahí definirá si vuelve a subir, ¿sí? Si vuelve a subir, tiene un objetivo muy elevado por las figuras técnicas que estamos viendo, en donde esto se podría ver hasta como un triángulo, en donde la proyección de este banderín, de su mástil, podría llegar a impulsarlo al alza. Bien. Por el lado del petróleo también, subiendo esta semana, como decíamos, un 1%, se mantiene ahí muy por debajo, en torno a los $62, le está costando ascender. Y por el lado de las tecnológicas, ahora vamos a repasar lo más importante de las variaciones semanales. Me voy a ir para las noticias importantes para culminar, ¿sí? Primero, en cuanto al panorama local, lo que mencionábamos, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde hubo una diferencia de casi el 14%, un 13
23,5 entre Fuerza Patria, que obtuvo el 47% de los votos, contra La Libertad Avanza el 33,5. Y el mercado descontaba una diferencia cercana a los 5 puntos. Por eso es que vimos estas caídas importantes el lunes. No en sí por que haya perdido el oficialismo, que era algo que quizás se podía esperar, pero sí por la diferencia, la gran diferencia, ¿sí? En muchos de los sectores de las secciones dentro de la provincia ha sido por valores mucho mayor a lo que se esperaba, muchísimo mayor. Así que, y conociendo la gran cantidad de gente que concentra la provincia de Buenos Aires, esto puede tener una incidencia directa en las de octubre, que son el plato fuerte, sin duda. Pero bueno, esto marcó ya un termómetro que es importante tener en cuenta. La caída fue mayor en el sector financiero. Pampa anunció recompra de acciones, lo cual es algo excelente por parte de los directivos de la empresa, porque anuncian que, bueno, a estos valores está barata, ¿sí? Entonces, bueno, si ellos mismos coinciden en que estará barata, dicen, bueno, va a seguir subiendo. Veremos, y que obviamente lo consideran a pesar de las movidas políticas que pueda ocurrir. Yo lo que quiero repasar después también es, ya que nos venimos para acá, que no todas las caídas han sido iguales y no todo el comportamiento dentro de la semana ha sido igual. Acá estamos justamente en el ADR de Pampa, vemos cómo fue una caída del 16,7 el día lunes y cómo tuvimos un rebote hasta el día jueves, donde anunció recompra de acciones y el viernes cerró, sí, cayó, como cayó todas en general, pero sí cerró la semana por encima de lo que había caído el lunes, a diferencia del índice, como veíamos, que cerró en los mismos valores. Lo mismo YPF, ¿sí? Por lo general, las energéticas han tenido un mejor comportamiento en la semana. Ahora, si vamos a ver una financiera como, por ejemplo, Galicia, vemos que el comportamiento dentro de la semana no fue el mejor. De hecho, cerró un poco por debajo de lo que había cerrado el día lunes, y en donde la caída del día lunes no fue un 16%, sino que fue un 23%. Así que, sin duda, el sector financiero es uno de los que más volatilidad presenta. En la suba fue el que más suba ha tenido, y en la caída también el que más caída tiene. Acá vemos lo mismo con Superbil, fíjense en la caída. Si vamos a ver Banco Macro, vemos un gráfico similar, ¿sí? Estamos dentro de similares sectores, y Banco BBVA también sucede lo mismo. Así que atención cuando decidimos incorporar sectores con cuál nos quedamos, porque no todos tienen la misma, el mismo comportamiento. Lo mismo de Edenor, como vemos. CEPU también, un poco por debajo de la apertura del lunes. Transportadora Gas del Sur cayó fuerte el día viernes y también terminó por debajo de la apertura del cierre del día lunes, donde mostraba dentro de la semana un leve repunte, pero bueno, terminó cayendo. Por ejemplo, acá también estoy mostrando los que tienen ADR, obviamente para verlo en dólares. Telecom también, lo mismo, cayó prácticamente a valores similares de la caída del día lunes, donde fue un 16%, menos que YPF, pero, perdón, más que YPF, pero menos que Galicia. IRSA también, vemos un comportamiento que tuvo de fuerte caída el día viernes, amenazaba con subir, pero el día viernes fue fuerte la caída. Y por último, Loma también, una caída importante. Bueno, si vemos Cresud, también podemos ver valores similares, ¿sí? Así que atención, ¿qué sucederá? Nadie tiene la bola de cristal como para saber, depende mucho de cuestiones políticas y lo que el gobierno de turno tome de medidas de aquí a octubre para defender su gestión y obtener la mayoría que necesita en la Cámara, en el Congreso. Por eso es que hay que tomarlo muy con pinza qué puede llegar a suceder, si puede llegar a tener un rebote o así culminaremos. Por el lado del riesgo país, 901 puntos el viernes previo, y el viernes cerramos con 1100, ¿sí? Desde noviembre del 2024 que no teníamos esta cotización, y complica la salida al mercado internacional de esta manera. Por el lado del Tesoro, tuvimos vencimientos y nuevas licitaciones, en donde el día viernes venció la LEGAP del 12 de septiembre, y el día miércoles tuvimos también licitación que ahora estaremos viendo. También dejar en claro que el Tesoro tiene vencimientos de acá a octubre con organismos internacionales por 1.100 millones. Es el mismo monto que tiene depositado en el Banco Central. Entonces, si utiliza todo eso, se le va a terminar la bola de fuego que se le dice para intervenir en los mercados, como lo venía haciendo el Tesoro. Según Caputo, no hubo intervención igualmente en el techo de la banda esta semana, pero la caja de puntas que estuvimos viendo
deja un volumen que es difícil que algún organismo o alguna persona en particular o empresa pueda realizar, ¿sí? Por eso es que da dudas de ello. La tasa de las cauciones de 1 a 7 días cerró en torno al 35% del TNA. La licitación el día miércoles fue exitosa, se renovó el 91% de los vencimientos, vencían 7,2 billones de pesos y se renovaron 6,7. Hubo una profunda baja en la tasa de corte. La licitación de la LECAP del 31 de octubre, que justamente es post-elecciones, cerró un 59% de tasa efectiva anual. Antes esta LECAP estaba en torno al 75%. Y los bonos SER cerraron 23% anual, los bonos TAMAR con un spread del 2% y el bonos dólar linked quedó desierta. Ya nadie quiere, por la suba del dólar actual, nadie quiere comprarlos porque ha quedado bastante encarecido, obviamente, y es poco el ajuste que estiman puede darse el dólar oficial estando en el techo de la banda, ¿sí? Habrá que ver si se mantiene esta política. Pero como el mismo gobierno ha hecho énfasis en que no van a retroceder ni modificar nada, bueno, entonces no tiene sentido comprar un bono que ajuste por dólar oficial si ya está en el techo de la banda. El Banco Central comenzó a bajar la tasa de 45 a 35%, hubo una estabilización del mercado de pesos, eso es algo muy positivo, ¿sí? Bueno, las tasas estaban muy elevadas, rindiendo más del doble de la inflación. Que a propósito de inflación, tuvimos la del mes de agosto, un 1,9% mensual, acumulada del 19,5% e interanual del 33,6%. Por el lado del REN, lo que dice la expectativa de mercado en los próximos meses, dice que interanual a agosto del 2026 va a ser del 20,9%. Bueno, o sea, una caída importante del 33,6 al 20,9%, porque se espera que la inflación en los próximos meses esté en torno al 1,5 y 1,8% de acá a diciembre. Veremos luego, lógicamente, si se cumple. Lo importante es que la suba del tipo de cambio, tanto ahora en agosto como en julio, no estuvo afectando a la inflación. Veremos si esta nueva suba post-elecciones se ve reflejado o no en la del mes de septiembre, cuando tengamos los datos los primeros días de octubre. El día lunes, Milei va a anunciar el presupuesto del 2026 en cadena nacional. Esto es muy importante, donde también dejará seguramente entrever algunos conceptos interesantes, así que para tener en cuenta. Por el plano internacional, bueno, los índices siguen de máximos históricos como veíamos. Hubo presentación del balance Oracle, lo cual mencionaba que impulsó el índice del Nasdaq tecnológico, aumentó 35%, se convirtió en la 10ª empresa de mayor capitalización bursátil, de un salto importante y una de las más ricas, de los negocios más ricos, ¿sí? Está justamente en el puesto número 10 de todo el Standard & Poor's. Sin embargo, la presentación fue menor a lo esperado en ventas y en beneficios. ¿Pero por qué aumentó? Bueno, porque aumentaron un 359%, ¿sí? 359% su proyección de crecimiento de ingresos contractuales por un acuerdo con OpenAI. Así que esto la hizo impulsar en la cotización de sus acciones, ¿sí? Hay mucha expectativa puesta en lo que pueda generar Oracle de aquí en adelante. Por parte de la Fed, hay expectativa de baja de tasas de interés el 17 de septiembre en 25 puntos básicos, prácticamente consensuado en un 90, más de un 90%. Hay una diferencia que dice que bajará el 50%. Si llega a bajar un 50%, el mercado va a reventar por los aires nuevamente, impulsando un nuevo máximo, porque es lo que no se espera. Recuerden que esto siempre se maneja por expectativa. De hecho, el mercado ya lo descuenta, ¿sí? Que suceda esto. Esto traería beneficio en la renta variable en sí, como decimos, impulsando el alza al oro y también a los mercados emergentes, como ya estamos viendo que están en máximos históricos el oro y emergentes, bueno, máximo de hace mucho tiempo. También tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, la mensual del 0,4 y una interanual, una anual, perdón, sí, del 2,9. Ya se está ubicando en valores más acordes a los que desea Estados Unidos, ¿sí? Entre un 2 y 3%. Y acá tenemos el cuadro en donde vemos cómo ha cerrado la semana las variaciones al alza y a la baja, ¿sí? Variaciones semanales que tuvimos en el mercado estadounidense, donde se destaca la suba de Tesla en un 12%, bueno, Oracle sin lugar a duda primero 25%, Palantir un 12%, también beneficiada por esto de la inteligencia artificial, Microsoft un 3%, Nvidia recuperándose fuerte después de semanas de caída, Broadcom también, Google, Lilly en el sector salud, JP Morgan, Wells Fargo y Citi, que siguen impulsándose al máximo, nuevos máximos en el sector financiero. Y entre las caídas podemos mencionar la de empresas conocidas, Boeing y Netflix en torno al 5% de caída semanal. Muy bien.
Hasta aquí el video con lo más importante en el mercado local e internacional en la semana. Como habrán visto, una semana muy movida donde dimos un breve repaso y paneo de lo más relevante que tuvimos. Vamos a tener sin duda próximas semanas con mucha volatilidad, sobre todo localmente. Así que a estar atentos con lo que siga sucediendo. Para estar informado, suscríbanse aquí al canal de Entreno tu Finanzas. Pueden también sumarse a los grupos de información gratuitas, que aquí debajo van a ver los links. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @Entrenando tus Finanzas, al igual que en TikTok. Y ante cualquier duda o consulta, nos contactan si quieren recibir asesoramiento o capacitaciones. Que tengan un excelente cierre de semana y nos estamos viendo con más información a lo largo de la semana. Chau, chau.